Hola, bienvenidos, soy el profesor Pineda. Hoy continuamos con el curso de las ecuaciones cuadráticas. Iniciamos los ejercicios de las ecuaciones cuadráticas incompletas. En la parte teórica hemos trabajado dos tipos de las ecuaciones cuadráticas, las llamadas puras y las mixtas. Iniciaremos con los ejercicios y los ejemplos para que puedas iniciar a entender esta parte de las ecuaciones. Vamos a iniciar con este video en el cual tenemos dos ejemplos. Me doy cuenta que en este caso tenemos el primer ejemplo, que es una ecuación cuadrática. Recordamos que estamos trabajando ecuaciones cuadráticas, pero exactamente las ecuaciones cuadráticas incompletas. ¿Por qué se les llama incompletas, profesor? Porque les falta un término, porque la ecuación cuadrática no está completa. Entonces, me doy cuenta que esto dice x al cuadrado menos 5 veces x es igual a 0. Y si recordamos un poco la forma general de una ecuación cuadrática, había sido ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Tenía tres términos. Me doy cuenta que esta expresión solamente tiene dos términos, un término cuadrático y un término lineal. Le está faltando un término independiente. Por eso se le llama una ecuación cuadrática incompleta. En este segundo ejemplo me doy cuenta que también es una ecuación cuadrática. Me doy cuenta que acá dice x al cuadrado menos 16 es igual a 0. Profesor, ¿por qué es una ecuación incompleta? Porque solamente tiene el término cuadrático y el término independiente. El término que le estaría faltando sería el término lineal. Profesor, y en este caso, ¿qué tipo de método se puede trabajar? Bueno, simplemente vamos a trabajar utilizando la factorización, pero en este caso vamos a factorizar utilizando el factor común. Profesor, me doy cuenta que toda esta expresión tendría que ser el término cuadrático y también esto es el término lineal. Me doy cuenta que es una ecuación cuadrática completa porque no tiene el término independiente. Pero eso no es problema para poder resolver. Entonces, para poder factorizar esta ecuación lo voy a colocar de esta manera. X al cuadrado menos 5 veces x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, me doy cuenta que acá existen dos términos. De los dos términos, ¿qué es lo que podemos factorizar? Podemos factorizar una x. Entonces, observa por favor, factorizando el x, me va a quedar acá simplemente x menos 5, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Estoy factorizando un x, porque estos dos términos, o entre los dos términos, algo que se repite en común tendría que ser el x. Entonces, x factor de x menos 5 es igual a 0. Ahora, profesor, ¿cómo vamos a determinar las soluciones o las raíces de la ecuación? Recordando, chicos, que x tendría que ser una de las raíces. X sub 1 tendría que ser igual a 0. Me doy cuenta que ya tenemos una solución para esta ecuación. Ahora, el otro valor tendría que ser x menos 5, que eso tendría que ser igual a 0. Finalmente, el valor de x tendría que ser igual a 5. Esto tendría que ser la solución número 2. ¿Listo? Entonces, como nos damos cuenta, resolver una ecuación incompleta es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a utilizar la factorización, pero exactamente el factor común. Como tenemos dos términos y tiene la forma de la ecuación cuadrática, pero incompleta, vamos a factorizar una x. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué solamente una x? Porque de estos dos términos, algo en común que se repite es solamente la x. ¿Qué cosa me va a quedar de este término? X menos de este término 5 igual a 0. Entonces, esta ecuación va a tener dos soluciones. Una de las soluciones tendría que ser igual a 0 y la otra solución tendría que ser igual a 5. En este segundo ejemplo tenemos x al cuadrado menos 16 es igual a 0. Para poder continuar, les recomiendo que puedan pausar el video y puedan, o les invito a que se puedan suscribir, compartan, denle un like para que más personas y amigos puedan unirse a nuestra comunidad. Para que ustedes, chicos, puedan entender de la mejor forma y puedan llegar las notificaciones para que ustedes puedan aprender de la mejor manera con vuestro profesor. Así que vamos a continuar trabajando esta ecuación o este ejemplo en el cual me dice x al cuadrado menos 16 es igual a 0. Profesor, ¿cómo vamos a trabajar esto? Lo que podemos observar acá me parece que es una diferencia de cuadrados, productos notables. Profesor, ¿cómo sería? Porque ya no vamos a poder factorizar. Entonces, observa por favor. Esto podemos trabajar de esta manera. X al cuadrado, esto tendría que ser menos, esto tendría que ser 4 al cuadrado, que esto va a ser igual a 0. Profesor, ¿qué es lo que estás haciendo?
Le estoy dando la forma de una diferencia de cuadrados. Recuerden, chicos, los productos notables, ¿no? A al cuadrado menos b al cuadrado, eso es igual. Factor de a más b, factor de a menos b. Entonces, mira, le estoy dando la forma ¿para qué? Para poder aplicar, en este caso, la diferencia de cuadrados. ¿Cómo sería, profesor? Si nos damos cuenta, en este caso sería x menos 4 factor de x más 4 que tendría que ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Ah? Profesor, también me doy cuenta que en este caso, esta ecuación cuadrática va a generar dos soluciones, dos raíces. En este caso, una de las raíces tendría que ser x menos 4, que tendría que ser igual a 0. X sub 1 tendría que ser igual a ¿cuánto? A 4. Me doy cuenta que una de las raíces que va a generar esta ecuación tendría que ser 4. La otra, profesor, tendría que ser x más 4, que tendría que ser igual a 0. X, que tendría que ser igual a menos 4. En este caso, nos está generando otra solución, que en este caso sería la solución número 2. Ahora, quiero poner en paréntesis esto, porque también se puede resolver de otra forma. Vamos a colocar esto con un rojito. Es una de las formas más clásicas de poder resolver una ecuación cuadrática cuando tenga la forma, en este caso, de la diferencia de cuadrados. Pero, profesor, ¿cuál sería la otra forma? La otra forma sería de esta manera. Voy a transcribir este problema que dice en este caso x al cuadrado menos 16, que esto va a ser igual a 0. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Ahora, ¿cuál es la solución, profesor? Este menos 16 lo podemos traer al segundo miembro, que en este caso tendría que ser x al cuadrado, que va a ser igual a ¿cuánto? A 16. Recuerden algo muy importante, chicos, que este exponente puede pasar como raíz. Entonces, x va a ser igual, pero al momento de que va a pasar como raíz, ¿no? Va a pasar, va a pasar como positivo y como negativo. En este caso, más menos la raíz cuadrada de 16. Ahora, recuerda que, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16, profesores? 4. Eso quiere decir que una de las soluciones, ¿no? Una de las soluciones, en este caso, para x tendría que ser 4. Ya tengo una solución acá, una raíz. Y la otra solución, que sería solución 2, tendría que ser menos 4. Listo. Ya tengo las dos soluciones. Entonces, eso quiere decir de que cuando nosotros tengamos una ecuación cuadrática en la forma de una diferencia de cuadrados, podemos utilizar, en este caso, dándole la forma para poder encontrar la diferencia de cuadrados, o también, en este caso, pasando al otro lado y me doy cuenta que el exponente va a pasar como raíz, y en este caso, al momento de pasar como raíz, va a pasar como positivo y como negativo, y me va a generar dos raíces. Así que, pues, lo recomendable sería identificar con qué desarrollo te puedas identificar para que no tengas problemas en el desarrollo. Vamos a continuar con este tercer ejemplo. Lo que vamos a desarrollar en este caso es, primero, nos damos cuenta que es una ecuación cuadrática incompleta porque le está faltando un término. En este caso le está faltando el término independiente. Profesor, ¿cómo vamos a trabajar este problema? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a transcribirlo por esta partecita, que en este caso sería menos x elevado al cuadrado más 12 veces x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Lo que podemos darnos cuenta en este caso que esta expresión es negativo. ¿Por qué mejor no lo podemos a todo esto multiplicarlo, que en este caso por un negativo? Cuando vamos a multiplicar a toda esta expresión por un negativo, va a cambiar. En este caso, esta expresión será positivo, será x al cuadrado. ¿Por qué? Porque menos por menos va a ser más. Ahora, menos por más tendría que ser menos. ¿Cuánto? Eso tendría que ser 12 veces x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Vamos a utilizar el factor común. En este caso, de estos dos términos, podemos factorizar el x. En este caso, tendría que ser, sacamos una x, ¿qué es lo que me va a quedar, profesor? En este primer término, me va a quedar una x. Menos ¿cuánto, profesor? En este término, me va a quedar simplemente 12. Que esto va a ser igual a ¿cuánto? A 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, recuerda que acá vamos a obtener una solución y de aquí también vamos a obtener una solución. En este caso, vamos a decir en este caso, x sub 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Ya tenemos una solución para x. ¿Estamos hasta ahí?
Ya tenemos una solución para x. Ahora, recuerda que en este caso tendría que ser x menos 12, que tendría que ser igual a ¿cuánto? A 0. Por lo tanto, la solución número 2 tendría que ser igual a ¿cuánto? Tendría que ser igual a 12. También ya tenemos la solución número 2. Como podemos observar, es un problema relativamente sencillo, en el cual, primero, identificamos que esta ecuación es una ecuación cuadrática incompleta, pero antes de poder resolver de manera un poco más sencilla, vamos a multiplicarle por un negativo. ¿Para qué? Para que la expresión cuadrática, este término cuadrático, sea positivo y se nos haga un poquito más fácil. Entonces, una vez multiplicado por un menos, me va a quedar la ecuación x al cuadrado menos 12x es igual a 0. De ahí podemos utilizar el método del factor común. Vamos a factorizar una x, me va a quedar x menos 12 igual a 0. Por esta parte vamos a obtener una solución que sería 0 y por esta parte la otra solución que en este caso tendría que ser 12. En este cuarto ejemplo podemos observar que el problema es una expresión, una ecuación cuadrática pero también incompleta. Como podemos observar, 3x al cuadrado menos 9x es igual a 0. La pregunta será, ¿qué término le está faltando? El término que le está faltando sería el término independiente. Ahora, me doy cuenta que este término cuadrático es positivo, así que no hay problema, podemos empezar a factorizar o a resolver en este caso. Profesor, ¿cómo vamos a utilizar? Vamos a utilizar el método del factor común. En este caso, ¿no? Vamos a utilizar este colorcito. De este término y de este término, no solamente vamos a factorizar el x, también podemos factorizar el 3. En este caso vamos a tener por acá, en este caso, voy a factorizar primero lo voy a transcribir, que en este caso sería 3 veces x, todo esto al cuadrado, menos 9 veces x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Me doy cuenta que puedo factorizar un 3 veces x, porque en los dos términos puede contener un 3x. La pregunta será, en este primer término solamente me está quedando una sola x. ¿Estamos hasta ahí? Menos. Si yo saqué 3x, simplemente acá me va a quedar un 3. ¿Va a ser igual a cuánto esto? Va a ser igual a 0. Entonces, este 3x vamos a igualar a 0 y este x menos 3 también lo vamos a igualar a ¿cuánto? A 0. Entonces, vamos a cambiar de colorcito. Entonces, me doy cuenta que en este caso, este 3 veces x voy a igualar a 0, ¿no? Y también este x menos 3 vamos a igualar a 0. Ahora, recuerda que en este caso sería x va a ser igual a ¿cuánto? Este 3 va a pasar a dividir, que en este caso sería 0 entre 3. Y por esta partecita, x tendría que ser igual a ¿cuánto? A 3. Entonces, por esta parte voy a obtener la solución 1, o llamado también raíz de la solución. 0 entre 3 simplemente tendría que ser 0. Por esta parte ya voy obteniendo la solución 1 para este problema. Ahora, la solución 2 tendría que ser en este caso igual a ¿cuánto? A 3. En este caso también estamos obteniendo la otra solución. Por lo tanto, esta ecuación cuadrática va a presentar dos soluciones. Profesor, para poder entender un poco, lo único que tenemos que hacer acá es, por ejemplo, identificar que esto es una ecuación cuadrática pero incompleta. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto, profesor? Bueno, me doy cuenta que podemos factorizar no solamente x entre los dos, también podemos factorizar un 3. Entonces, estoy factorizando un 3x y acá me está quedándome x menos 3. Este factor voy a igualar a 0 y este factor también voy a igualar a 0. Por lo tanto, una de las soluciones voy a obtener que sería 0 y la otra solución tendría que ser 3. Si te está gustando este video, te invito a que te puedas suscribir, comparte, denle un like para que más personas, amigos y compañeros se puedan unir a nuestra comunidad. Estamos iniciando esta parte de las ecuaciones cuadráticas incompletas con los ejercicios más básicos. A medida que vayamos subiendo los videos, estaremos aumentando de nivel para que ustedes también puedan trabajar y retarse a ustedes mismos, que las matemáticas y las ecuaciones son temas recontra fáciles. Así que nos vemos hasta la próxima. Chau, chau, cuídense.